Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos. Espero que estén bien todos y sus familias. Y pues a seguir con el curso, chicos. Espero que con el susto del anterior corto pues se vayan poniendo las pilas, pues, chicos, porque si no, no auguro muy buenos resultados en el examen parcial, ¿verdad? Ya falta poco. Entonces, mejor esos exámenes cortos les da la realidad de cómo están. Entonces, tienen que hacer algo, tienen que estudiar para poder mejorar el conocimiento. Entonces vamos a seguir con que estábamos viendo las fuerzas intermoleculares, chicos. Entonces vamos a seguir. Entonces vimos lo que eran las interacciones dipolo-dipolo y vimos que era por la atracción de cargas parciales, ¿verdad? Había un arreglo dentro del líquido especialmente, o el sólido, ¿verdad? Pero el sólido se puede mover menos, en cambio el líquido sí se puede mover más las moléculas, por lo cual puede tener un ordenamiento en el espacio. Entonces vamos a ver ahorita, y eso es lo que tenemos que nosotros que entender y identificar dentro de una molécula orgánica. Aquí tenemos el cloruro de metilo, y el cloruro de metilo pues nosotros ya aprendimos y podemos determinar de que el enlace carbono-cloro pues va a ser un enlace polarizado. Y entonces eso significa que este enlace va a formar una carga negativa en el lado del cloro y una carga positiva en el lado del carbono, por la diferencia de electronegatividades. Entonces, eso sería una molécula polar, por lo cual quiere decir de que tiene fuerzas dipolo-dipolo. Bueno, aquí tenemos también otra molécula orgánica que sería una acetona. Se dan cuenta que ahora tiene un enlace, doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, acá ya no va a ser exactamente igual que como vimos el enlace simple. El enlace sigma va a estar polarizado debido a que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo cual se van a formar lo que son las cargas parciales. Pero entonces vendría la pregunta, bueno, ¿quién es más polar? Entonces tenemos que ver un punto que vamos a aclarar posteriormente, que este compuesto, la acetona, sufre resonancia, así se llama ese proceso. Entonces, este proceso de resonancia me va a causar de que la polarización sea más grande cuando existe un doble enlace heteroátomo. Entonces podemos ver acá qué es lo que pasa. Estos dos átomos, el enlace sigma está polarizado. Pero como nosotros vimos que el enlace pi es más débil, entonces lo que pasa es de que se rompe el enlace pi. Y ahí, bueno, aquí está malo, aquí no debe tener el enlace pi, jóvenes. Aquí solo debe de tener un enlace. Ojo, ahí lo corrigen. Entonces, aquí solo va a tener el enlace sigma. Entonces, el enlace pi, sus electrones van a pasar para lo que es el oxígeno y va a tener una carga formal negativa, y el carbono va a tener una carga formal. ¿Qué es más fuerte, Andrea? ¿Una carga formal o una carga parcial? Una carga formal. Entonces aquí podemos ver que en este compuesto es más polar porque está formando cargas formales. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener el cuidado, y por eso es lo importante que ustedes vayan conociendo todos estos aspectos de la química orgánica. Y fíjense pues, esto se puede notar en un simple dato. El cloruro de metilo es
gaseoso. En cambio la acetona es líquida, es la que utilizan las chicas para quitarse el esmalte. Entonces ahí quiere decir de que sus propiedades físicas son más altas las de la acetona que la del cloruro de metil. Entonces esas son las cosas que ustedes ya deben ir interpretando, ¿verdad? Entonces, a ver, Daniela. ¿Ah? Porque en la carga formal se le agrega otro par de electrones de los Porque ahí como le dije yo, ya no existe el enlace pi, entonces los electrones del enlace pi se fueron con el oxígeno. ¿Ok? O sea que el enlace pi, por eso les dije que eliminen uno de los dobles enlaces, solo tiene simple enlace, ¿verdad? Solo debe tener uno. Entonces hay que eliminar uno de los dos. No existe uno, solo existe un enlace sigma. Bueno, ¿alguna otra duda? No, Bueno, entonces vamos a ver las interacciones de Van der Waals. A ver, léame, Daniela, Nicole. es una interacción debido a los dipolos espontáneos e inducidos entre las moléculas adyacentes, por lo cual es muy importante la superficie de contacto que tengan dichas moléculas, pues a mayor contacto mayor es la fuerza. Aunque estas fuerzas son bastante pequeñas y pueden producir diferencias en sus propiedades físicas. Además, este tipo de fuerzas se manifiesta en compuestos apolares. Ok, entonces fíjense pues todos los compuestos orgánicos tienen fuerzas de Van der Waals. Ok, eso debe quedar claro. Entonces, normalmente lo mínimo de fuerza que puede tener un compuesto orgánico es la de Van der Waals. Por eso todos los compuestos, por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación, los hidrocarburos que están formando solamente por carbono e hidrógeno, son apolares. Estos compuestos solamente tienen fuerzas de Van der Waals. Bueno, entonces, las fuerzas de Van der Waals tienen que ver con la superficie de contacto. Entonces, lo que les decía yo el último día, les decía yo de lo de las manos, ¿verdad? Que las manos cuando se están frotando, pues ejercen, digamos, o generan una electricidad por fricción. Entonces las moléculas igual se comienzan a mover como se están moviendo, entonces generan una fuerza de unión, porque se van a formar estas cargas, ¿no?, en la superficie de las dos moléculas, y eso va a causar, se dan cuenta que positivo con negativo, negativo con positivo, eso va a causar una fuerza de atracción entre las moléculas. Por supuesto, esta fuerza de atracción entre las moléculas es débil, ¿verdad? No es muy grande, pero sí es lo suficientemente grande como para cambiar las propiedades físicas de compuestos orgánicos. Vamos a ver un ejemplo. A ver, léame por favor, Daris. Por lo cual estos fuerzas son muy importantes para los hidrocarburos que son compuestos apolares. A continuación les presento cómo se pueden representar estas fuerzas y cómo afecta la simetría de las moléculas en la misma. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos compuestos que se llaman hidrocarburos. Se dan cuenta que solo tiene carbono e hidrógeno. Todos estos compuestos son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular, pero diferente forma en el espacio, por lo cual tienen diferente nombre. Entonces aquí tengo el primero, el N-heptano, tengo el isoptano, tengo el neoptano y tengo el 2,2,3-trimetilbutano. Ahorita no se preocupen de eso, vamos a aprender a cómo vamos a nombrar. Bueno, entonces fíjense pues, acuérdense que estamos diciendo que las fuerzas de Van der Waals tienen que ver con la superficie de contacto. A mayor superficie de contacto, mayores propiedades físicas. Entonces, a ver, Darolin, ¿cuál de estos cuatro tiene mayor superficie de contacto? Póngase el micrófono que no se le oye. El isopentano. El isopentano. Bueno, a ver, Eduardo, ¿qué piensa usted del isopentano? ¿Será que tiene mayor superficie de contacto? No, tal vez pienso que sea el trimetilbutano.
Bueno, a ver, Elisa, ¿qué piensa usted? Yo también pensaría que es trimetilbutano. Bueno, entonces mire pues Elisa, ¿qué significará esa forma que tienen alrededor? ¿Qué significa? ¿Tiene algún significado eso o no? Para serle honesta, me recuerdo que me había mencionado que era porque estaba completo, o sea, que estaba ciclado o algo así. No, ahí no hay ningún ciclado, ahí no hay ningún ciclado. A ver, Emily, ¿qué significará esos dibujos que tiene alrededor la molécula? Porque la molécula es lo que está en el centro, no es la figura que tienen ahí. A ver, Emily, ¿qué significará esos círculos que tiene alrededor la molécula? ¿Qué significa? Si no me recuerdo, era porque más alargado, menor energía, algo así. No, menor energía no. A ver, quiere decir de que, ¿cuál es el más alargado? A ver, de todos los que me dijeron, Darolin, Eduardo, Elisa, ¿cuál es el más alargado ahí? Elisa. El N. Ok, y entonces, ¿qué significa que sea más alargado? ¿Va a tener mayor superficie o va a tener menor superficie de contacto? Superficie, ¿no? ¿Ah? Va a tener menor. Menor. Mire acá, mire pues, se dan cuenta cómo uno trata de explicar y no hay manera de que entienda. Ahora mire este que dice usted. ¿Cuál tiene mayor superficie de contacto? Ah, bueno, ¿y entendió por qué tiene mayor superficie de contacto? Sí, porque es más largo. Ok, bueno, entonces se da cuenta que cuál fue su respuesta entonces, ¿estaba correcta o estaba incorrecta? Incorrecta. Bueno, entonces, fíjense pues, aquí podemos ver con este ejemplo, por eso es que le puse esos dibujos alrededor de la estructura. El primero es lineal, por lo cual tiene mayor superficie de contacto. El último es más esférico, por lo cual una esfera tiene menor contacto, ¿verdad? Porque el contacto máximo de una esfera es el tangencial, o sea, un punto. Entonces ahí las líneas representan cuántos puntos de contacto tiene. Bueno, entonces a ver, Emily, Roxana, ¿cuál será el que tiene menores propiedades físicas? ¿Cuál? El dimetilbutano. Ahí no se, así no se llama ese. ¿Cómo le tiene que poner usted? 2,2,3 trimetilbutano. Ese es el nombre completo, Emily, no solamente trimetilbutano. Bueno, entonces, ya entendieron por qué es eso. A ver, Darwin, ya entendió usted por qué es ese. Mire, pues, la lógica me dice que cuando yo estoy diciendo o estoy preguntando algo de una serie, yo tengo que observar alguna cosa en común. Entonces acá lo que tengo que observar es que el primero era el más lineal y el último era el más esférico. Entonces usted me dijo el isoptano. Entonces los dos de en medio no pueden ser factor de estarlos clasificando, sino que siempre tendría que ser en este caso el 1 y el 4. El 2 y el 3 ya es un análisis posterior, pero los extremos son el 1 y el 4. El 1 es el más lineal y el 4 es el más esférico, ¿verdad? O sea, no pueden ustedes contestar alguno de los de en medio. Bueno, ya vio Eduardo, ¿y usted qué contestó? Yo contesté el 2, 2, 3. Bueno, y entonces al fin ese es lo que tenía que haber contestado. No, era el primero. Ok, bueno, ¿y entendió por qué es eso? Sí, ya. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el isómero que tendría mayores fuerzas de Van der Waals. Pues tendría que ser el 1. De ahí que seguiría el 2, de ahí el 3 y por último el 4 es el que tiene menos fuerzas de Van der Waals. Se dan cuenta que a pesar de que son pequeñas, pero ya si ustedes buscan en un libro el punto de ebullición o el punto de fusión del N-heptano va a ser muchísimo más grande que el 2,2,3 trimetilbutano.
Entonces acá otra cosa importante, se dan cuenta que aquí les pedí el orden creciente. Bueno, a ver Fátima, Sofía, en orden creciente, ¿cuál es el primero que debo de poner? ¿El más grande o el más pequeño? El más pequeño. Eso es el más pequeño. Entonces quiere decir de que aquí el más pequeño es el 4 y el más grande es el 1. ¿Ok? Y ahí tienen sus símbolos. El 4 es menor que el 3 es menor que el 2 y el 2 es menor que 1. Entonces eso es bien importante que lo sepan, porque se los pido. Orden creciente, orden decreciente, orden ascendente, orden descendente. Bueno, vamos a ver las interacciones de puentes de hidrógeno, que es la otra fuerza intermolecular. A ver, léame Gabriela Alejandra, por favor. Interacciones de puentes de hidrógeno. Son producidos por atracciones electrostáticas de un enlace muy polarizado que involucra al átomo de hidrógeno, como podría ser los que forman el hidrógeno con átomos electronegativos, como sería oxígeno, OH, 3.44 menos 2.1 igual a 1.34, nitrógeno, NH, 3.04 menos 2.1 igual a 0.94, o flúor, FH, 3.98 menos 2.1 igual a 1.88. Entonces podemos deducir que el hidrógeno tendrá una carga parcial positiva y el otro átomo carga parcial negativa. ¿Qué serán esos números, Gabriela? ¿Está? Es la electronegatividad. Ok, es la electronegatividad. A ver, ¿cuál de esos puentes de hidrógeno es más fuerte o todos son iguales? Siempre Gabriel. Yo pensaría que el más fuerte tal vez es el flúor y el hidrógeno. ¿Por qué? Porque es el que está más polarizado. ¿Por qué? Está más polarizado por la diferencia de electrones. Ok, porque la diferencia es mayor, ¿sí o no? Porque si usted me contesta polarizado y si una persona no sabe, bueno, ¿y cuál será el más polarizado? No sé si me explico, Gabriela. Sí, licenciado. Ok, entonces de ahí, ¿quién seguiría en fuerza en puente de hidrógeno? Después del flúor. Iría el OH ¿Y de ahí? y el nitrógeno. Entonces, se dan cuenta de que a pesar de que los tres forman puente de hidrógeno, la fuerza es diferente. O sea que los puentes de hidrógeno que forma el flúor son más fuertes que los que forma el oxígeno y el oxígeno forma puentes de hidrógeno más fuertes que el NH. O sea que eso también tiene que ser evaluado para cuando ustedes estén comparando puentes de hidrógeno. Entonces, miren pues, esto es una cosa sencilla, pero es importante que la entiendan. Entonces, si el hidrógeno está unido al nitrógeno, si está unido al OH y si está unido al flúor, forman puente de hidrógeno. ¿Ok? ¿Ok? Solo esos compuestos forman puente de hidrógeno. Entonces fíjense pues, el otro semestre los que ganen van a ver este compuesto que es un aldehído, que ustedes ya saben que es el grupo funcional. Bueno, entonces ahora yo le preguntaría a Gerardo, ¿será que este compuesto forma puente de hidrógeno? Diría que no. ¿Por qué? No, si sería la diferencia de electronegatividad. No, pero yo ya le dije, ¿quiénes forman puente de hidrógeno, Gerardo? Bueno, pero ¿cuáles son? Yo se los dije y se los puse ahí en la pizarra. ¿Cuáles son? Entonces, repítame pues. ¿Quién sería? ¿Y por qué? ¿Formaría o no formaría? ¿Y por qué no? Bueno, se dan cuenta que es una cosa tan sencilla como esta. No la entienden. ¿Por qué? Porque no entienden el proceso. En este caso, Gerardo estaba medio buena su respuesta.
Pero usted si revisa este enlace, va a ser un enlace apolar. Entonces no puede ser este, porque aquí debe tener un enlace polar. ¿Está claro, Gerardo, o no? Sí, está claro. Bueno, entonces, esos son los procesos que yo tengo que enseñarles a ustedes y que no son cuestiones de memoria, pues. ¿Se dan cuenta? Bueno, a ver, léame, Guido, por favor. Los enlaces de hidrógeno que más nos interesan se presentarán en compuestos orgánicos con oxígeno y nitrógeno que tengan hidrógeno. Entonces, los que más vamos a ver en orgánica van a ser estos. ¿Y por qué? Porque el flúor solo forma un enlace, pues. En cambio, el oxígeno forma 2 y el nitrógeno forma 3. Entonces, los del flúor pues solo van a ser para muy pocos compuestos. Bueno, sería solo para el ácido fluorhídrico, pues, jóvenes. Entonces, el ácido fluorhídrico ni siquiera es orgánico. ¿Qué les parece? Bueno, a ver, léame por favor, Javier Alejandro. Los enlaces de hidrógeno que más... No, eso ya lo leyeron. Se dan cuenta que no están en la jugada. Último. tan importantes como alcoholes, aminas primarias, aminas secundarias y ácidos carboxílicos. Entonces, vamos a ver qué grupos funcionales pueden formar puente de hidrógeno, las aminas, los alcoholes, y entre las aminas podemos tener amina primaria y secundaria, y la terciaria pues no podría formar. Bueno, entonces la terciaria sería alcoholes, y pueden formar también ácidos carboxílicos. Estos grupos los vamos a ver el otro semestre. También podría formar, no la puse ahí, una amida. Entonces, a ver, Helen Abigail que apareció, a ver, ¿cómo serían las propiedades físicas entonces de estos compuestos que forman puente de hidrógeno? ¿Son bajas o son altas? Helen. Son altas, sí. Acuérdense que de las fuerzas intermoleculares la que más afecta a las propiedades físicas es el puente de hidrógeno. O sea, estos compuestos van a tener propiedades físicas altas. ¿Ok? Y ahora les pregunto, entre la amina primaria, esta sería amina secundaria, y esta sería amina terciaria. Bueno, antes de preguntarle eso, voy a preguntar otra cosa. A ver, Javier, de las aminas primaria, secundaria o terciaria, ¿cuál no forma puente de hidrógeno? Javier. No estoy seguro. Bueno, entonces ahí se asegura pues, porque eso se lo va a preguntar en el examen. Jeremy, de los tres tipos de amina, ¿cuál no forma puente de hidrógeno? Jeremy. La terciaria. La tercera, ¿por qué? Está correcto, pero ¿por qué? Pues no sé. Y entonces contestó al azar. A ver, José Fernando, ¿por qué sería la terciaria la que no forma puente de hidrógeno? La verdad no sé. Bueno, a ver, ¿quién sabe, jóvenes? Alguien que sepa por qué esa no forma. Pero está enlazada con hidrógeno. A ver, ¿quién me contestó? Yo, Jeremy. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Se dan cuenta de que aquí no tiene hidrógeno o tiene hidrógeno? R, R y R.
Entonces no puede formar puente de hidrógeno porque no tiene hidrógeno, jóvenes, ¿se dan cuenta? Ahí son los detalles donde yo me fijo que realmente están entendiendo. Bueno. La otra cosa que les iba a preguntar. A ver, Sebastián. Entre la amina y el alcohol, ¿cuál tendrá propiedades más grandes o son iguales las propiedades? ¿Qué dice usted? ¿Por qué? Por supuesto. Creo que tienen lo mismo porque están formando enlaces, o sea, puente de hidrógeno y doble enlace. Bueno, doble enlace no tiene ahí, no sé de dónde sacó que tiene doble enlace. Entonces, para ustedes son iguales. A ver, Juan Alexander, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Sebastián? Yo pienso de que la amina es porque tiene prácticamente forma dos puentes de hidrógeno y el alcohol solo uno. Bueno, su razonamiento está aceptable, pero está incorrecto. O sea, primero está correcto porque me dijo que no son iguales, como dijo Sebastián, no pueden ser iguales. Segundo, el razonamiento que puso Alexander está bien aparentemente, pero ¿qué es lo que realmente pasa? ¿Cuál de los dos puentes de hidrógeno, Carla, es más fuerte? ¿El del oxígeno-hidrógeno o el del nitrógeno-hidrógeno? Carla. El del oxígeno-hidrógeno. Y entonces, ¿cuál va a ser más fuerte? ¿Cuál va a tener mayores propiedades físicas? ¿El alcohol o la amina? A ver, pues, Carla. Perdón, ¿qué me preguntó? ¿Cuál va? Lo que estoy preguntando antes, pues, ¿está en la clase o no? ¿Cuál va a ser el que va a tener mayores propiedades físicas? ¿El alcohol o la amina? Bueno, no sé, diga Carla o algo, pues, porque no va a estar todo el día con usted. No sé. Bueno, Catherine, a ver, Juliana, ¿qué dice usted? Ya Carla dijo que el oxígeno-hidrógeno tiene mayor fuerza. No sé, yo diría que el alcohol. Bueno, yo diría que alcohol sí. ¿Por qué? A pesar de lo que decía Juan Alexander, estaba bien argumentado. Pero eso estuviera bien argumentado, o sea, tendría verdad si los dos puentes de hidrógeno fueran iguales, Juan Alexander. ¿Ya? Pero resulta que los puentes de hidrógeno OH son más fuertes que los puentes de hidrógeno NH. Entonces, a pesar de que la amina tiene dos hidrógenos, es más fuerte las propiedades físicas del alcohol. Bueno, Carla, ¿entendió o no entendió? Sí, Bueno. gracias. A ver, Nicole, lean. No les digo, pues, ustedes saben dónde están, ¿verdad? Solo están ahí, salen ahí, pero no están. A ver, Sherlyn, por favor. ¿Cómo se forman las redes en los compuestos que forman puentes de hidrógeno? Entonces, miremos, acá tenemos una red entre, miren, el puente de hidrógeno se forma entre el flúor y el hidrógeno de la otra molécula. Pero se dan cuenta que la limitación que tiene el flúor es de que solamente tiene 2 átomos. En cambio, miren el agua, que tiene 3 átomos, se forman redes, ¿verdad? Y el enlace puente de hidrógeno es este, ¿va? La atracción del oxígeno negativo con el hidrógeno, este con otra molécula de agua, este. Entonces se dan cuenta ustedes de que lo que está pasando es de que está formando una red tridimensional. ¿Y eso qué pasa? Pues les da una fuerza extraordinaria a las moléculas de agua. Entonces por eso es de que el agua tiene propiedades más altas de lo que su peso molecular indica, porque por su peso molecular el agua no debería de huir a 100 grados. Miren ahora con respecto al nitrógeno.
que sería el amoníaco. Miren, acá forma, acá forma, acá forma, acá forma. Bueno, ahí no todo va, pues. Pone para balazos esta cosa, hombre. Bueno, entonces se dan cuenta de que va formando una red y entonces esa red va a causar que las propiedades físicas sean diferentes. Y lo que decía Juan Alexander tenía razón. Se dan cuenta de que se mira que forma más puentes de hidrógeno lo que es el amoníaco, pero debido a que al puente de hidrógeno del nitrógeno-hidrógeno es más débil porque se polariza menos que el del oxígeno, resulta de que el agua tiene una, si se dan cuenta ustedes también, cuando vimos la polarización también tenía un μ más grande el agua que el amoníaco, y entonces eso hace que el puente de hidrógeno, el agua, pues tenga mayores propiedades físicas que el amoníaco. Eso es lo importante. Bueno, ahora miremos la aplicación de estos conceptos, que eso es lo que me interesa a mí. Bueno, y esto es muy importante para ustedes como ingenieros debido a que manejan mucho esto a nivel de la planta piloto y la planta de producción. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de compuestos orgánicos que forman puente de hidrógeno. Entonces miren pues, a ver, Kevin Alejandro, ¿ese formaría puente de hidrógeno o no? Sí, con hidrógeno. Ok, bueno, entonces ese sí forma puente de hidrógeno. Bueno, entonces ahora acá, a ver, Lilian, Adriana, dietilamina forma puente de hidrógeno. No, no forma puente de hidrógeno. A ver, Fátima, ¿forma puente de hidrógeno o no? Sí, sí forman. Bueno, aquí tiene NH, ¿no lo ve Lilian o sí lo ve? Bueno, entonces se da cuenta que hubiera sacado mala la respuesta, ¿sí o no? Bueno, entonces lo importante es que lo vean y lo entiendan, porque usted lo pudo haber visto, pero no entendía. ¿O no, Adrián? Bueno, entonces se dan cuenta de por eso es de que uno trata de enseñar lo mejor posible. Ahora, Michelle Alejandra, ¿estos dos compuestos tendrán iguales propiedades físicas o cuál será el que tiene más altas? ¿Serán iguales? Ah, ok. ¿Por qué dice usted que son iguales? Igual tienen la misma electronegatividad. Sí, pero ¿tienen la misma cantidad de puentes de hidrógeno que pueden formar o no? Entonces, ¿quién es el que va a tener mayores propiedades físicas? ¿El que forma más o el que forma menos? El que forma menos. El que forma menos. No está correcto su... El que tiene que ser el que forma más puentes de hidrógeno, el que tenga más hidrógenos, pues. ¿Y cuál tiene más hidrógenos, Michelle? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la metilamina es menos fuerte. No más fuerte. Digamos, si miramos puntos de ebullición, la metilamina va a tener un poquito más alta que la dimetilamina. Eso es lo que significa. Se dan cuenta que sin tener datos, yo estoy analizando la estructura. Y eso es lo que ustedes tienen que lograr entender. Bueno, ahora tengo el alcohol etílico. A ver, Nehemías, ¿forma puente de hidrógeno o no? Sí. Ok, ahora, si usted compara a las aminas anteriores, van a tener propiedades iguales o va a ser más alta la del alcohol. Va a ser más alta lo del alcohol. ¿Por qué? Porque el puente de hidrógeno de OH es más fuerte que el de NH. Ok, está más polarizado y por eso es más fuerte, ¿verdad? ¿Está clara la diferencia que le hice al final, Nehemías?
Sí, sí, licenciado. Ok, porque a mayor polarización quiere decir de que el enlace puente de hidrógeno va a ser más fuerte, ¿verdad? ¿Se da cuenta que era diferente a lo que usted me dijo? Sí, licenciado. Bueno, entonces eso es lo que yo quiero que entiendan claramente los conceptos. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí quién va en primer lugar, en primer lugar Robinson, ¿quién va de propiedades físicas? Sería el alcohol etílico. Entonces, ¿y ahí quién seguiría? La dimetilamina. No. ¿Cuál es la que tiene más puentes de hidrógeno? ¿La metilamina o la dimetilamina? La dimetilamina. Es la que tiene más puentes de hidrógeno. Sí. ¿Está de acuerdo? Michelle? No, ¿Cuál es la que más tiene puentes de hidrógeno? la metilamina. Bueno, entonces después del alcohol, ¿quién debería de seguir? La metilamina Y- y la dimetilamina. Ok, se dan cuenta que solo con el análisis estructural yo estoy haciendo eso. ¿Será eso fantástico o no, jóvenes? ¿Qué les parece a ustedes? Solo con el análisis estructural yo estoy sacando esas conclusiones. Pero eso lo puedo hacer cuando ya tengo conceptos, jóvenes. Si no tengo conceptos, a mí me da lo mismo, pues. Bueno, ahora vámonos. Robinson, ¿al fin le quedó claro o no? Sí, ingeniero, entonces Bueno. había concluido que había que contar todos los hidrógenos. Bueno, acuérdense ustedes. Miren, pues, acá es la lógica. Acá tengo nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno. Y tengo oxígeno, hidrógeno. Entonces, los de oxígeno y hidrógeno van a ser fuertes. De ahí, los de nitrógeno. Los que tengan más hidrógeno van a ser un poquito más fuertes. Aquí van a ser parecidos. Pero va a ser entonces, en este caso, la mina primaria y la secundaria. Luego, ahora, a ver, Zuleni, con el ácido acético. ¿Forma puente de hidrógeno o no? Zuleni, ¿forma puente de hidrógeno o no? Bueno, se fue al baño. A ver, William. Sí, forma un puente de hidrógeno. Acá lo tiene. Bueno, ahora le pregunto. ¿Quién ganará o serán iguales entre el alcohol y el ácido acético? Son iguales. Son iguales. Ok. A ver, ¿quién no está de acuerdo con lo que dice William y por qué? A ver, jóvenes. Aquí es donde yo estoy viendo quién está entendiendo más. A ver, Yo creo que el ácido acético es mayor. ¿por qué? Por la estructura que tiene. ¿Y qué es lo que mira hacer una estructura por lo cual va a ser más alto? Que en el ácido acético hay un enlace doble al oxígeno. Ok, miren, acá hay una polarización, ¿sí o no? Y es una polarización de carga formal. ¿Se acuerdan que acabamos de ver el carbonilo? El alcohol no lo tiene. O sea que este tiene puente de hidrógeno y tiene dipolo-dipolo. Son dos fuerzas en lugar de una. ¿Ya? Entonces este le gana a este porque tiene otra fuerza. Todas estas moléculas tienen fuerzas de Van der Waals. Ahí no hay diferencia. ¿Se dan cuenta entonces? En este caso las aminas son menores. ¿Por qué? Porque tienen un enlace, un puente de hidrógeno más débil. De ahí los oxígenos entre alcohol y oxígeno, en caso del aldehído, pero en el caso del ácido carboxílico tiene un carbonilo que causa también fuerzas dipolo-dipolo. Entonces fíjense pues, ¿cuál es el que tiene más fuerzas intermoleculares? ¿Cuál es el que tiene mayor fuerzas intermoleculares, Andrea? El ácido acético porque tiene, ¿qué fuerzas tiene? A ver, Andrea. Dígame, ¿qué fuerzas tiene el ácido acético? Intermoleculares, por supuesto. Andrea. Bueno, a ver, Daniela. Sería el ácido acético de primero. Luego No, ¿qué fuerzas tiene el ácido carboxílico? ¿Qué fuerzas intermoleculares
tiene el ácido carboxílico? El ácido carboxílico tendría dipolo-dipolo. ¿Perdón? Sería dipolo. Alcoholes, y eso es una fuerza intermolecular, alcoholes. Dije dipolo, perdón. ¿Ah? ¿Qué dijo? No entendí. Alcoholes es un grupo funcional, no es una fuerza intermolecular. A ver, Daris, ¿qué fuerzas intermoleculares tiene? Dipolo, Dipolo, solo esa tiene, que sería el carbonilo. Solo esa tiene. ¿Se dan cuenta que lo explico y no lo entienden? A ver, Darolin, ¿qué fuerzas intermoleculares tiene el ácido acético? Ya dijo una, dipolo, solo esa tiene. puentes de hidrógeno, licenciado. Bueno, puente de hidrógeno, ¿y tiene otra o no? ¿Cuál fuerza tienen todos los compuestos orgánicos? Las fuerzas de Van der Waals, jóvenes, las fuerzas de Van der Waals. Bueno, entonces, este compuesto tiene las tres fuerzas intermoleculares. Este solo tiene puente de hidrógeno. Y este también solo tiene puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, entre más fuerzas intermoleculares tengan, mayores van a ser sus propiedades físicas. Bueno, eso ya lo explicamos. Miren, yo lo expliqué de diferente forma ahorita. Entonces, a ver, léame por favor, Eduardo Benjamín. Habrá diferencia entre sus propiedades físicas a pesar de todos forman fuentes de hidrógeno. ¿Qué dice usted? Ya lo analizamos. ¿Tienen diferencias o no? Las de arriba, ¿verdad? Sí, tienen diferencias. Ok, bueno, entonces, a ver, léame, Elisa María. Si se fijan que tenemos que tomar en cuenta qué tipos de puentes de hidrógeno forman, el puente de hidrógeno del nitrógeno y el oxígeno serán iguales. ¿Qué dice usted? No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque uno tiene más, o sea, uno es más polarizado que el otro. ¿Y eso qué causa? De que uno sea más fuerte y el otro sea más débil. ¿Y cuál sería el más fuerte? El OH. Ok. Bueno, entonces, a ver, Emily, siga. Con estas distinguimos entre aminas y el etanol y ácido. Ok, ¿por qué? Porque las aminas están formando NH y el alcohol y el ácido están formando OH, o sea que esos deben ser más fuertes. Bueno, a ver, léame por favor, Fátima. En las aminas podrán formar la misma cantidad de puentes de hidrógeno. ¿Qué dice usted? ¿Las dos aminas forman la misma cantidad de puentes de hidrógeno? No, ¿Cuál es la que forma más? la metilamina, ¿Por qué? porque tiene dos enlaces con hidrógeno. ¿Y el otro cuántos tiene? Uno. Ok. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Gabriela. Entre el alcohol y el ácido, ¿hay alguna diferencia estructural? ¿Qué dice usted? Sí, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El ácido acético es más fuerte, tiene puente de hidrógeno y también el carbono está unido a un doble enlace con el oxígeno. ¿Y eso qué causa? Y eso causa que sea más fuerte. No. ¿Qué es lo que causa carbono doble enlace oxígeno? ¿Qué es lo que causa? Que se polarice, y al polarizarse, ¿qué fuerza es la que causa, Gabriel? ¿Qué fuerza intermolecular causa cuando se polariza? Dipolo. Ok, entonces se da cuenta, esta tiene una fuerza más que no tiene el OH. ¿Está claro, Gabriela? Sí. Bueno, entonces eso es lo que tienen que llegar a entender. Bueno, vamos a ver las conclusiones de las fuerzas intermoleculares. A ver, léame por favor, Gerardo. La fuerza intermolecular que más influye en las propiedades físicas de un compuesto orgánico es la formación de puentes de hidrógeno.
¿Todos los puentes de hidrógeno son iguales, Gerardo? Depende de ¿Cuál es el más fuerte de los puentes de hidrógeno? del flúor, ¿Flúor qué? hidrógeno, ¿Y cuál es el más débil? nitrógeno, hidrógeno. ¿Ok? ¿Y debido a qué usted clasifica eso? A la electronegatividad y cada molécula. A la diferencia de electronegatividad. ¿Ok? Bueno, a ver, Guido, léame. La fuerza intermolecular que menos influye en las propiedades físicas de un compuesto orgánico son las de Van der Waals. ¿Las de Van der Waals están en todos los compuestos orgánicos o no, Guido? No, Lick. Sí están en todos los compuestos orgánicos. Todos los compuestos orgánicos, la mínima que tienen es fuerzas de Van der Waals. Bueno, a ver, Javier, léame por favor. Las fuerzas intermoleculares se pueden presentar varias al mismo tiempo dependiendo de qué compuesto orgánico tengamos. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares, Javier? Javier, ¿sabe o no sabe? No, Lick. Bueno, ahí mire, estamos viendo ahorita en clase y no, ya me imagino en el examen. ¿Ya vení? Dipolo. Bueno, sé solo una. ¿Cuáles son? ¿Cuál otras hay? Fuerza de Van der Waals, ¿Y qué otra? el puente de hidrógeno. Ok. Bueno, a ver, léame, Jeremy. Todas las fuerzas intermoleculares se deben a interacciones electrostáticas que se producen en las moléculas. ¿Qué significa electrostáticas, Jeremy? Bueno, ¿me tiene que decir? No, a ver, José Fernando, ¿qué significa electrostáticas? Tal vez es cómo estudia el comportamiento de las cargas eléctricas. Están en equilibrio, ¿no? No. Sí tiene que ver con cargas eléctricas, o sea, esa es la atracción de cargas eléctricas. Cargas iguales se atraen, cargas opuestas se repelen. O sea que estas fuerzas intermoleculares es debido a atracción de cargas formales y parciales. Bueno, a ver, aquí vamos a ver la solubilidad, jóvenes. La solubilidad pues es el proceso en el cual un soluto se disuelve dentro de un disolvente o solvente. Entonces podemos ver que el soluto tiene sus propias fuerzas intermoleculares y el disolvente también tiene sus propias fuerzas intermoleculares. Entonces cuando yo mezclo el soluto con el disolvente, si es que lo disuelve, entonces ¿qué es lo que pasa? Si lo disuelve, se dan cuenta ustedes que se van a romper las fuerzas intermoleculares del soluto y las fuerzas intermoleculares del disolvente y va a permitir que el soluto ingrese al disolvente. Y miren acá, el disolvente está rodeando completamente una molécula de soluto. Y a ese proceso se le llama solvatado. Y en el caso del agua, si fuera agua el disolvente, se llama hidratado. ¿Ok? A ver, léame por favor, José Raúl. Deben romperse las fuerzas intermoleculares que unen las partículas del soluto S entre sí. Ok, es lo primero que debe hacer. Después léame, Sebastián, por favor. Deben romperse las fuerzas intermoleculares que unen a las partículas del disolvente entre sí. Ok, también deben romperse las del disolvente. Y a ver, Juan Alexander. Deben formarse
producen fuerzas intermoleculares que unan a las partículas del soluto S con las del solvente S, solvatación de A por B. Ok, solvente sería D, no S, va a ir a haber puesto disolvente. Entonces se dan cuenta que acá está solvatado, o sea que el soluto se disolvió. Bueno, vamos a ver ahora una tabla de solubilidades. Acá tenemos los tipos de sustancia que podemos encontrar y aquí están los tipos de disolvente. Bueno, a ver Carla, yo tengo una sustancia muy polar. Si le agrego un disolvente muy polar, ¿qué pasa? ¿Se disuelve o no? Tiene una buena disolución. Ahora agrego un disolvente poco polar, ¿qué pasa? Se disuelve regular, o sea, parte sí, parte no. Y si agrego un disolvente apolar, ¿qué pasa? No se disuelve nada. Se dan cuenta que muy polar con apolar no se disuelve. Bueno, a ver, Juliana, tengo una sustancia poco polar. Le agrego un disolvente muy polar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No se disuelve completamente. O sea, se disuelve en forma regular. Está bien. Ahora, yo le agrego un disolvente poco polar. ¿Qué pasa? Sí se disuelve completamente. Bueno, y ahora le agrego un disolvente apolar, ¿qué pasa? Igual, se disuelve, ¿cómo le digo? Regular quiere decir o poco, ¿verdad? O sea, se disuelve la mitad. ¿Ah? Bueno, entonces, a ver, Nicole, yo tengo una sustancia apolar, le agrego un disolvente muy polar, ¿qué pasa? No se disuelve. No se disuelve, se forman dos fases o un precipitado. Luego le agrego un disolvente poco polar, ¿qué pasa? Se disuelve la mitad. Se disuelve un poco, ¿verdad? Y luego le agrego un disolvente apolar, ¿qué pasa? Sí se disuelve. Sí se disuelve. Bueno, entonces ahora esto sigue la regla siguiente. A ver, léame, Sherlyn. Ah, no, Nicole, léame. Regla de oro de solubilidad. Igual disuelve a igual. Ok, entonces esa es la regla universal. Igual disuelve igual, que está comprobada en esa tabla. Bueno, miremos los puntos de fusión. A ver, lea. Bueno, ya no. Entonces, el sólido, pues va a estar las moléculas más cercanas y más ordenadas. En cambio, en el líquido van a estar las moléculas más separadas y van a tener mayor libertad. Cuando nosotros pasamos de sólido a líquido se llama fusión, y cuando nosotros pasamos de líquido a sólido se llama congelación. ¿Ok? Entonces, el sólido es una sustancia incompresible. ¿Qué quiere decir? Que no lo podemos comprimir a presiones normales. Y la otra cosa importante es de que el sólido retiene su forma. Cuando ustedes un poco de sal la echan encima de una mesa, pues queda como los granitos de sal. Bueno, entonces ahora miremos el líquido. El líquido también es incompresible a presiones normales, o sea, a una presión de atmósfera. Ahora, ¿qué otra cosa tiene? Es que el líquido si no es capaz de retener su forma, o sea, el líquido agarra la forma del recipiente donde se agrega, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un sólido de ladrillos apilados desordenadamente y tenemos una pared bien hecha. A ver, Sherlyn, ¿cuál de los dos tendrá mayor fuerza? ¿Los de la pared bien hecha o de los apilados? Los de la pared no hecha. Ok, entonces fíjense, pues si nosotros vamos al laboratorio, el sólido que tiene una pared bien hecha sería un cristal y los ladrillos apilados sería un polvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que un cristal de una sustancia es más difícil de fusionar que un polvo. Un polvo se va a fusionar más rápido. ¿Está claro, jóvenes? Y tiene que ver con el ordenamiento en el espacio. Bueno, vamos a ver esto.
Miren, pues acá nosotros podemos ver a ojo, miren, esto es importantísimo para todos los que miramos la ciencia. ¿Por qué? Porque siempre en un seminario, van ustedes a un seminario, van ustedes a un curso, les presentan tablas. ¿Y las tablas para qué sirven? Pues las tablas es un resumen de los resultados obtenidos de algún experimento. Entonces, acá viendo esta tabla, ¿qué me puede decir Kevin respecto a los puntos de fusión de los hidrocarburos? ¿Son altas o son bajas? Son altas. Son altas. A ver, ¿está de acuerdo Lilian con eso? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo Lilian? Porque los puntos están bien negativos, Así de sencillo, Kevin. Eso es lo que usted tiene que tener la capacidad de interpretar. Si tiene signos negativos, no puede tener altas. ¿O no está claro eso, Kevin? No, sí está claro. Bueno, entonces se dan cuenta que eso es precisamente lo que ustedes tienen que interpretar a vuelo de águila. Se dan cuenta que son pocos los que tienen positivo y son bajos. 645, 540 y esta que tiene 13. Todas las demás son negativos y hay unas que están bien bajas, pues. O sea, que quiere decir de que sus puntos de fusión son bastante bajos. O sea, ¿y esto qué significa? Significa que a temperatura ambiente son gases, ¿sí o no? Eso como ingeniero químico y de alimentos lo tienen que saber fácilmente, ¿sí o no? Ese es el pan nuestro de cada día, más del ingeniero químico que el de alimentos, pero los dos tienen que saber eso. Entonces yo con ver estos datos sé que los hidrocarburos la mayoría son gases, de los que están ahí pues, porque hay unos que son con mayor peso molecular y si son líquidos. Bueno, entonces fíjense pues, entonces yo puedo deducir con esta tabla que los puntos de fusión de los hidrocarburos son bajas. ¿Por qué? Y aquí es donde viene lo que tienen que interpretar. Porque solo tienen fuerzas de Van der Waals. ¿Las fuerzas de Van der Waals son fuertes o son débiles, Lilian? Son fuertes. ¿Ah? Marjorie, ¿está de acuerdo que son fuertes, dice Lilian? ¿Son las más débiles, sí o no, Lilian? ¿Cuáles son las más fuertes? Las partes de hidrógeno. ¿Y de ahí quién sigue? Después sigue la polarización de Dipolo, dipolo. ¿Y por último? las fuerzas de Van der Waals. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas de Van der Waals son débiles. Ok, ¿se da cuenta la interpretación, Lilian, o no? Es una de esas. Bueno, eso es lo importante, miren jóvenes, aquí no me importa que se confundan o que no sepan o que... No, lo que me interesa a mí es de que ahora Lilian sí va a tener bien interpretado eso, ¿va Lilian o no? Sí. Y los demás, si están poniendo atención y no están durmiendo, no están en el baño, no están haciendo TikTok, pues sí van a aprender, pues si no, los que están ahí como que solo está el nombre, pues nunca van a aprender nada, ¿va? Y los que no vienen, peor. Tenemos 29 estudiantes de 40. ¿Qué les parece? ¿Será eso responsabilidad o no? Y hay muchos que son repitentes y ellos piensan de que si siguen así van a ganar. No sé qué piensan ustedes. ¿Será que un repitente que no viene a recibir clases va a ganar o no? ¿Qué piensan los demás? A ver pues chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que gana o no? O sea, lo más probable es que no. Miren, a pesar de que mire la grabación de todo el mundo, no es lo mismo aquí que les esté preguntando, porque ustedes tienen la pena que les voy a preguntar, ¿sí o no? Y esa pena que yo les causo al estarles preguntando, ¿qué? Los pone a ustedes en el avispero, ¿sí o no? ¿Y será eso bueno o será malo? Es bueno porque así ustedes se están poniendo atención, pues, o sea, a pesar de que la clase es virtual, yo los estoy obligando a que estén aquí en la virtual, pues, eso es lo que yo trato de hacer, pues, porque muchos profesores, ¿qué es lo que hacen? Solo ponen la presentación y la leen y nada más. ¿Será eso enseñar, jóvenes, o no? Eso no están enseñando nada, pues.
Porque para el aprendizaje uno debe interactuar con el estudiante. Si uno no interactúa con el estudiante no está haciendo nada. Si yo interactuando con ustedes, de todos modos algunos están más bateando que otra cosa, imagínense los que no interaccionan con ustedes. ¿Y cómo son? ¿La mayoría interacciona con ustedes o la mayoría no interacciona con ustedes? A ver. La mayoría sí interesa. ¿Sí interacciona? ¿Están de acuerdo con Kevin o no? Ok, eso es lo que yo pienso, porque la mayoría solo se queda con la lectura y nada más. Y algunos ni siquiera los ponen a leer lo que está ahí leyendo él, y todos durmiendo, comiendo, viendo tele, y entonces así están aprendiendo. Bueno, a ver Marjorie, léame por favor. Para el curso de fusión es más importante la simetría que las fuerzas moleculares, debido a que las moléculas están dispuestas. Bueno, entonces fíjense pues chicos, para las fuerzas, para las propiedades físicas hay tres aspectos que hay que evaluar. Sería la masa molecular, siempre me confundo con lo de peso, o sea que a mayor masa molecular, mayores propiedades físicas. Luego sería la simetría. ¿A eso a qué se refiere? Se refiere a la simetría de la molécula. Y tercero serían las fuerzas intermoleculares. Entonces, esto es bien importante que lo entiendan. Bueno, entonces cuando yo digo, miren, pues por ejemplo acá yo tendría un elemento simétrico, ¿ya? En cambio, si yo tengo un elemento que es así, sería un elemento menos simétrico. Entonces, la simetría, ¿qué es lo que va a causar? Pues va a causar de que las moléculas puedan juntarse más. Y al juntarse más, entonces van a causar de que tengan propiedades físicas más altas. Bueno, entonces, fíjense pues, la masa molecular ya sabemos, conforme va subiendo la masa molecular, pues va subiendo sus propiedades físicas. No es lo mismo que tenga un carbono a que tenga 20. Si tiene un carbono va a tener propiedades físicas muchísimo más bajas que uno que tenga 20, que sería la masa molecular. O la simetría sería la simetría de la molécula. Bueno, pues entonces para el punto de fusión lo más importante es la simetría. ¿Y por qué es? Porque el sólido está más junto, ya no se puede mover. Entonces, si la molécula es simétrica, quiere decir de que se va a juntar mucho. En cambio, si es asimétrica, quiere decir de que no se puede juntar mucho, porque, digamos, fíjense pues, si ustedes tienen, por ejemplo, esta molécula que es recta y tienen esta molécula que es recta, entonces se pueden unir más, no es la fuerza, sino que se pueden unir más. En cambio, si ustedes tienen una molécula amorfa y tienen otra molécula amorfa, entonces se dan cuenta que se puede juntar un poquito acá, pero ya no se puede juntar bien la molécula. Entonces esta, para el punto de fusión, debido a que como no se pueden mover, cuando es simétrica se van a juntar lo máximo posible. En cambio, cuando es asimétrica, no. Y las fuerzas intermoleculares tienen algo que ver, pero no son tan importantes porque el sólido no se mueve. Ese es el problema. El sólido no se mueve, el sólido se queda en su posición. Bueno, ahora vamos a ver los puntos de ebullición. Entonces ahora tenemos de líquido a vapor. Podemos ver de que las moléculas en el líquido están más juntas o más unidas que lo que son las gaseosas que están más separadas. Cuando paso yo de líquido a gas se llama punto de ebullición, agrego calor, y cuando pasa de gas a líquido enfrío y se llama condensación. Entonces ya vimos que el líquido es incompresible y agarra lo que es la forma del recipiente. En cambio el gas, fíjense pues, como está más separado, se puede comprimir fácilmente. ¿Ok? Vamos a ver la tabla de puntos de ebullición. Entonces, a ver,
Nehemías, ¿qué dice usted que puede ver? Aquí tenemos, miren, los hidrocarburos tenemos los alcanos, los alquenos con doble enlace y los alquinos con triple enlace. Son hidrocarburos. ¿Quién de esos tres tiene mayores puntos de ebullición? Pues checa usted a la... Están celebrando cumpleaños también. El cosano, uno y... No, alcano, alqueno y alquino. ¿Quién tiene mayores puntos de ebullición? Los alcanos. Los alcanos. ¿Está de acuerdo Robinson con eso que dice Nehemías? Sí. Sí está de acuerdo. A ver, ¿quién no está de acuerdo con eso, jóvenes? ¿Quién es el que tiene mayores puntos de ebullición? El alquino, si no estoy mal. El alquino es el que tiene mayor punto de ebullición, ¿ok? En la mayoría de casos, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, con estos datos yo puedo decir que los alquinos van a tener mayores propiedades físicas un poco, porque no es mucho tampoco, pero sí son un poquito mayores la de los alquinos. Bueno, eso es lo que puedo yo decir. De ahí seguirían los alquenos y por último los alcanos. Bueno, la otra cosa que puedo interpretar acá es lo siguiente. Conforme va aumentando el peso molecular, van disminuyendo las diferencias. Miremos en el caso del propano, miren, el propano que es alcano 42.07, el propeno menos 47.40 y el propino menos 23.20. Se dan cuenta que aquí el alquino tiene mayores propiedades que los otros dos porque tiene una magnitud menor, ¿verdad? Acuérdense que como es signo negativo no es como normalmente vemos las cosas. A mayor cantidad pero con signo negativo quiere decir de que es menor, ¿sí o no? ¿Estamos o no? Bueno, entonces miren el propano, pero miren el hexano cómo quedan, 68, 63 y 71, ¿ok? Fíjense que acá con el alqueno el problema que puede dar es la simetría, ¿ya? La simetría está bajando o cambiando un poco eso, ¿verdad? Entonces, ahora miren con el eicosano cuánto tiene, 343, 341 y 340. ¿Qué pasó? Conforme va aumentando en la masa molecular, se van poniendo los puntos casi iguales. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y qué es lo que pueden ustedes interpretar? Fíjense pues, lo que pueden ustedes interpretar es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tienen un doble enlace. Cuando la molécula es chiquito, la interacción la influencia del doble enlace es grande, pero si ustedes tienen una molécula que es muy grande, ¿a quién se parece más? ¿A un alcano o a un alqueno? Cuando esto es grande, ¿a quién se parece más? Que cuando, por ejemplo, ustedes solo tienen uno. Aquí, ¿a quién se parece más? ¿A un alcano o a un alqueno? A ver, en esta, ¿a quién se parece más esta molécula? ¿A un alcano o a un alqueno? A ver, Zuleni. Bueno, ¿Zuleni tiene micrófono o no tiene micrófono? Se va a poder ser más un alcano porque tiene una cadena alcana más grande. En cambio, a ver, William, en este caso, en el 2, ¿a quién se parece más? ¿A un alqueno o a un alcano? A un alqueno porque la cadena esta es corta. Entonces, la influencia del grupo funcional en esto es mayor entre menos sea la cadena carbonada. Y eso pasa con cualquier grupo funcional. Y con los alquinos igual. Si ustedes tienen un alquino que es de un carbono y tienen un alquino que es de una cadena carbonada súper grande, entonces acá tiene mayor influencia el alquino y acá tiene mayor influencia el alcano. ¿Ya? Bueno, por eso es de que entre más va creciendo la influencia del alquino o del alqueno se hace menor y van a aparecer más alcanos. Bueno, miremos los puntos de ebullición de estos isómeros. Bueno, entonces fíjense pues, aquí
Ahora, ¿qué pasa? Para los puntos de ebullición, lo más importante es las fuerzas intermoleculares para el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque en el caso de los líquidos, las moléculas se pueden mover más. ¿Ok? Bueno, entonces, miren pues, tenemos el N-butano y tenemos el isobutano. ¿Cuál es el más lineal? A ver, perdón. Eso se lo van a aprender más cuando miren nomenclatura, que ya la vamos a ver. Andrea, ¿cuál sería más lineal, el N-butano o el isobutano? No, el N-butano, ¿qué significa, jóvenes? Significa normal, significa de que es lineal. Y el isobutano significa 1, 2, 3, 4, que es ramificado. Bueno, ¿quién de estos dos tiene mayores fuerzas intermoleculares? ¿Cuáles son las fuerzas que se...? Miren, todos estos son hidrocarburos. ¿Qué fuerzas se presentan en los hidrocarburos, Andrea? Ya lo dijimos eso. A ver quién se acuerda. ¿Qué fuerzas son las que se presentan con los hidrocarburos? Son las fuerzas de Van der Waals. Solo están presentes las fuerzas de Van der Waals. Y las fuerzas de Van der Waals tienen que ver con la superficie de contacto. ¿Cuál de las dos tiene mayor superficie de contacto? ¿La lineal o la ramificada, Andrea? La lineal. Bueno, entonces, ¿es cierto eso? ¿Cuál tiene mayor punto de ebullición, el N-butano o el isobutano? Ahí está el dato. ¿Cuál es el que tiene mayor punto de ebullición? El N-butano. Se da cuenta que tiene mayores fuerzas porque es más pequeño, 0.5 y 12. Bueno, a ver, Daniela Nicole. Tiene el N-pentano, tiene el isobutano y tiene el neopentano. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y el otro sería este y el otro sería este. N, iso y neo. ¿Cuál es el que tiene mayores propiedades físicas, Nicole? ¿El neo, el iso o el neo? El N, ¿ok? ¿Y luego quién seguiría? Luego seguiría el isopentano. Y por último, El neopentano. bueno, entonces podemos ver que sí es cierto eso en la gráfica, en la tabla, Nicole. Sí, así es. El N-pentano tiene más alto, de ahí sigue el isopentano y por último el neo, ¿ok? Se da cuenta que como estos compuestos solo tienen fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de Van der Waals tienen que ver con la superficie de contacto, pues así es. Bueno, entonces ahora, Daris, ¿por qué el N-hexano tiene mayor punto de ebullición que todos los demás? A ver, pues, Nicole. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, ¿no sabe o qué pasa, Nicole? No tiene micrófono. Daris. Disculpe, yo creí que estaba hablando a mi compañera. Porque es más lineal. Bueno. Y luego, ¿cuál es el que tiene menos? Si no estoy mal es el 2, 3 de dimetilbutano. Ok, entonces se da cuenta de que este es el más lineal, tiene mayor superficie de contacto, y este es el más esférico, tiene menor superficie de contacto, por lo cual es el que tiene menor punto de ebullición. Entonces ahí está la comprobación de la teoría. Y puede haber diferencias cuando se analiza también la simetría. Eso sería otra cosa. Se dan cuenta de que este es bastante simétrico, ¿verdad? Comparado con este y con este. Bueno, entonces, ¿está claro, jóvenes, o hay alguna duda? Ahora vamos a ver los puntos de ebullición de ciclos. Aquí sí son ciclos. Miramos de los ciclos alcanos, que sería el ciclo hexano, y los aromáticos, que sería el benceno, que sería este.
Entonces, ¿qué pueden ver con esa gráfica? ¿Cuáles tienen mayores puntos de ebullición? ¿Los aromáticos o los alifáticos? Los aromáticos tienen un poco mayor que los alifáticos, ¿ok? Y eso lo vamos a ver con respecto a lo que es la simetría. Fíjense, los aromáticos son planos y los alifáticos no son planos. Ya solo con eso quiere decir de que la simetría de un aromático es mayor que esta, porque no es lo mismo juntar una pila de panqueques a juntar una fila de mesas, ¿verdad? O de sillas, pero sillas no plásticas, no que las sillas normales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como los compuestos aromáticos son planos, se pueden juntar más que los que son cicloalcanos. Fíjense que los cicloalcanos tienen una forma en el espacio que vamos a ver después, de forma así, ¿verdad? O sea que no es lineal. Bueno, a ver, léame por favor, Daris. Para el punto de ebullición es más importante las fuerzas intermoleculares que la simetría, debido a que la distancia entre moléculas es mayor que en el estado sólido. Y se puede mover más, ¿verdad? Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Eduardo. Momento dipolar. Ok, a ver, Elisa. Fuerzas intermoleculares. Ok, a ver, Emily. Fuerzas iónicas. Sígame leyendo. Interacciones dipolo-dipolo. Fuerzas de Van der Waals. Fuentes de hidrógeno. ¿Cuáles son las que se presentan en los compuestos inorgánicos, Emily? ¿Cuál de las fuerzas? Es de las tres. No, las fuerzas iónicas es la que se presenta en los inorgánicos, las tres son las que se presentan en los orgánicos. Bueno, a ver, léame, Fátima. Interacciones entre moléculas. Sígame leyendo, Fátima. Van der Waals, dipolo-dipolo, fuentes de hidrógeno. Ok, esos son los compuestos orgánicos. A ver, léame, Gabriela, por favor. Solubilidad de compuestos orgánicos. Ok, léame, Gerardo. Sígame leyendo. Ok, entonces eso es lo que vimos. Vamos a empezar todavía, nos queda un poquito de tiempo para empezar la otra, para los conceptos. Bueno, vamos a empezar la parte, ahorita la unidad 2, parte 2, que es la última. Sería hidrocarburos y nomenclatura, aquí viene lo bonito ya. Bueno, objetivos, a ver, léame por favor, ¿dónde me quedé? Léame, Guido, por favor. Conocer las definiciones de hidrocarburos, alcanos y cicloalcanos. A ver, Javier. Conocer y aprender las reglas para nombrar los compuestos orgánicos según las normas IUPAC y los nombres comunes. Ok, a ver, Jeremy. Aplicar las reglas de nomenclatura para nombrar compuestos orgánicos en cadena abierta o ciclados. Bueno, entonces eso es lo que vamos a aprender. Vamos a ver ahora hidrocarburos alifáticos saturados. Hidrocarburos, o sea que están compuestos solo de hidrógeno y
carbono. A ver, léame por favor, José Fernando. Hidrocarburos, los compuestos orgánicos más sencillos y están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Ok. Vamos a ver la clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se subdividen en saturados e insaturados. Los aromáticos son conocidos como bencenoides porque son derivados del benceno. Se dan cuenta que ya dije que el benceno era un ciclo de 6 con dobles enlaces alternos. Los saturados serían los alcanos y cicloalcanos, que no son grupo funcional, y los insaturados serían alquenos, alquinos y cicloalquenos y cicloalquinos. Estos serían ya grupos funcionales, igual que los aromáticos son grupos funcionales. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, vamos a ver los hidrocarburos alifáticos saturados, o sea, los alcanos. A ver, léame por favor, José Raúl. Los hidrocarburos alifáticos saturados, los alcanos, son sustancias orgánicas más simples. Se puede decir que son el esqueleto o base de los compuestos orgánicos. Así, todos los grupos funcionales normalmente tienen una base de alcano y se sustituye uno o varios carbonos con alguno de los grupos funcionales vistos anteriormente. Ok, entonces el que me pone alcano como grupo funcional se dan cuenta que está mal. José Sebastián, por favor, léame. Antiguamente se les llamaba parafina, latín parum afin, igual poca afinidad, pero el término se refiere especialmente a la poca afinidad de estos compuestos con el agua, aunque también estos compuestos son bastante estables, por lo cual son poco reactivos. Ok, entonces se dan cuenta que parafinas viene del latín poca afinidad, que son también poco reactivos y que poca afinidad ¿con quién? Con el agua. Como son sustancias apolares no se disuelven. Bueno, a ver, léame Juan Alexander, por favor. Se les llama alifáticos. El eifas igual a grasa, a los alcanos por ser los principales componentes de la grasa derivada del petróleo y por ser de apariencia muy similar a de las grasas animales. Entonces, cuando ustedes tienen su caldito de pollo, su caldito de res y lo dejan ustedes en la refri, ¿qué pasa? A ver. ¿Alguien se ha fijado en eso, jóvenes, o no se han fijado en eso? Como que se cuaja, algo así. Tiene una capa como de cera en la parte superior. Entonces, las grasas, esas son grasas que no son alcanos, pero son muy parecidas, y por eso es que le pusieron alifáticos, ¿verdad? Porque realmente esas grasas que se producen en un caldo de res se llaman ésteres, no son grasas alcanos, pero como se parecían así le pusieron. A ver, léame por favor, Carla. El término saturado se refiere a que los alcanos, el carbono está formando el máximo de enlaces posibles, o sea 4, y como dijimos anteriormente, estarán constituidos estos enlaces únicamente por hidrógeno y carbono. Bueno, a ver, léame Catherine, por favor. Juliana. Los alcanos poseen el máximo número de hidrógenos posibles y por eso su fórmula general para estos compuestos es CnH2n más 2, pero esta fórmula no se cumple cuando hayan ciclos en la molécula. Esto sería equivalente a una insaturación, por lo que la fórmula general. Entonces, fíjense pues, los alcanos tienen una fórmula de CnH2n menos 2, perdón, HNN más 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un compuesto carbonado que tiene 5, ¿cuántos hidrógenos va a tener? ¿Cuántos hidrógenos, jóvenes? No sabe multiplicar ni dividir. Va a tener 12. 2 por 5, 10, más 2, 12. Ahora, si son cicloalcanos,
¿Cuál es la fórmula? Es CnH2n, nada más. Si tengo yo 10 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tiene un alcano? 20. ¿Ah? 20. 2 por 10, ¿cuánto es? Sí, perdón, era de un alcano, no de un cicloalcano. Un alcano, ¿cuánto sería? ¿Cuántos hidrógenos, jóvenes? 22. Ah, la puchica, ustedes sí que de una vez no parecen ingenieros. Bueno, ahora, si fuera cicloalcano, ¿cuántos hidrógenos debería de tener? 10. Y si fuera de 10 el ciclo, ¿cuántos hidrógenos debe tener? 20. 20, ¿ok? Entonces esa es la gran diferencia, o sea, que quiere decir de que no son isómeros. Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Ya vamos a mandarles el examen corto. Que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga, un abrazo y nos vemos la próxima semana, chicos. Se cuidan. Elimina el video. Nos vemos.